Buenas tardes, público que el día de hoy nos acompaña. Hoy vamos a hablarle de uno de los cuentos que dejaron una marca en el mundo de la literatura. Me refiero al cuento El Escudero, de Geoffrey Chaucer. Este cuento se recopila en los cuentos de Canterbury. Es una colección de 24 cuentos, publicados aproximadamente entre 1387 y 1400. Estos textos pueden ser uno de los mejores en la lengua inglesa y también una de las mejores obras en Inglaterra, debido a que antes de Chaucer solo se escribían en francés o en latín. El cuento El Escudero narra sobre una historia de un noble caballero en el que resaltan las virtudes como honestidad o bien caballerosidad. Él también participaba en varios torneos en el cual siempre salía victorioso. Defendía las costumbres feudales al igual que la fe. Bueno, sin más preámbulos, comencemos. A continuación, la lectura del cuento del escudero. Prólogo del escudero. Venid aquí, escudero, por favor, y contadnos algo acerca del amor. Seguro que sabéis tanto de él como cualquier otro. No, señor, replicó él, pero habré hecho lo que pueda con todo mi corazón, pues no quiero ir en contra de vuestros deseos. Yo contaré un relato, pero si lo cuento mal, espero que me perdonaréis. Lo haré lo mejor que pueda. Ahí va. El cuento del escudero. En Zaref, en las tierras de Tartana, vivía un rey que guerraba contra Rusia, y en dichas contiendas muchos hombres valientes perdieron la vida. Este noble rey se llamaba Genghis Khan. En sus tiempos gozaba de forma y fama, pues en ninguna parte, ni por tierra ni en los mares, había un señor tan excelente como él en todos aspectos. No carecía de ninguna de las cualidades que un rey debe tener. Mantenía su jurada fieldad a la fe en la que había nacido. Además era poderoso, rico, sabio, clemente y siempre justo, fiel a su palabra, honorable, benevolente y temperamento constante y firme, animoso, joven y fuerte. En las armas tan esforzado como cualquier caballero de su palacio, atractivo y afortunado, vivía en tal real esplendor que no había nadie que pudiese comparársele. Ese gran rey, Genghis Khan, el tártaro, tuvo dos hijos de su esposa, el Feta. El mayor se llamaba Algarsif y el otro Cámbalo. También tenía una hija cuyo nombre era Canasa, la más joven de los tres, pero me faltan palabras y elocuencias para lograr describir la mitad de su belleza. No voy a atreverme a una tarea tan difícil. En todo caso, mi lengua no da para tanto. Para describirla a ella por completo se necesitaría un gran poeta, diestro en la retórica, y como yo no lo soy, solamente puedo hablar lo mejor que sé. Resultó que cuando buscaba había llevado la diadema durante 20 años. Mandó, como creo que era su costumbre anual, que se proclamasen celebraciones de su cumpleaños por toda la ciudad de Zaref, para el día preciso en que callasen según el calendario, los últimos idus de marzo. Febo, el sol, brillaba alegre y claro, pues estaba cerca de un punto de exaltación en la cara de Marte y en su mansión del caliente y furioso signo de Aries. El tiempo era benigno y agradable, por lo que los pájaros, con el verdor de las hojas nuevas y en esta estación del año, cantaban alegremente sus amores a la brillante luz del sol, pues les parecía que habían conseguido protección de la fría y desnuda espada de invierno. Este Genghis Khan del que hablo, vestido con sus ropajes reales y llevado su diadema, estaba sentado en lo alto de un estrado en su palacio, celebrando el festival por todo lo alto con tal esplendor y magnificencia como jamás se ha visto en el mundo. Tardaría un completo día de verano en describir el espectáculo. Sin embargo, no es necesario detallar el orden por el que se sirvieron los platos. No hablaré de las sopas exóticas ni de los cisnes y garzas reales que sirvieron asados, pues resulta, como suelen decirnos los caballeros ancianos, que algunos alimentos son allí apreciados como manjares exquisitos y, en cambio, en este país no están bien considerados. Nadie podría informar sobre las cosas. La mañana va avanzando y no quiero detenernos. En cualquier caso, no sería más que una inútil pérdida de tiempo, por lo que volveré a donde empecé. Ahora, después que hubiesen traído el tercer plato, estando el rey sentado en medio de sus nobles y escuchando a sus juglares que tocaban una deliciosa música ante su asiento en la mesa, de repente un caballero montado un reluciente corcel entró en Tomba,
por la puerta del salón. En su mano llevaba un gran espejo de cristal y en su dedo pulgar un anillo que brillaba como el oro, mientras una espada desenvainada colgaba de su lado. Tan grande era el asombro ante el caballero que no se oyó ni una palabra mientras se acercaba montado a la mesa presidencial. Jóvenes y viejos le contemplaban fijamente. Este extraño caballero que había efectuado esa repentina aparición iba totalmente cubierto por una rica armadura, pero no llevaba nada en la cabeza. Primeramente saludó al rey y a la reina, luego a todos los nobles por el orden que se estaban sentados en el salón, con gran profundo respeto y deferencia, tanto en las palabras como con el gesto, que Sir Gawain, con su clásica cortesía, difícilmente podría superarle si pudiese regresar del país de la fantasía. Entonces, con voz enérgica, expuso su mensaje ante la mesa presidencial, no dejándose nada en tintero de acuerdo con el estilo elegante de su lenguaje. Para dar más énfasis a sus palabras, adoptó el gesto al significado de lo que decía, según el arte de la elocuencia prescribe a los que lo estudian. Y aunque no sabría imitar su estilo, que era demasiado elevado para que yo pudiera llegar a él, diré que lo que sigue es, si lo recuerdo bien, la idea general de lo que trató de hacer entender. Este fue su relato. Mi señor feudal, el rey que Arabia y de la India os envía sus mejores saludos en esta ilustre ocasión. Es honor de vuestro festival os envía, a través de mí, que estoy aquí para lo que vos mandéis. Este caballo de latón, llueva o haga sol, os llevará fácil y cómodamente a donde queráis dentro del espacio-tiempo de un día neutral, es decir, 24 horas, y os transportará vuestro cuerpo sin que sufráis menor daño con tiempo bueno u horroroso, a cualquier punto donde querráis visitar, o bien si deseáis volar por el aire tan alto como un águila por las alturas. Este mismo caballo os llevará donde queráis ir, aunque os durmáis sobre su lomo, y, en menos de lo que canta un gallo, volverá de nuevo. El que lo fabricó era diestro en maquinaria y conocía numerosos conjuros y hechizos mágicos, y esperó mucho tiempo a que hubiese un favorable combinado de los planetas antes de terminarlo. Y este espejo que sostengo en mi mano es de tal poder que los que miran en él verán en qué peligro amenaza a vuestro reino o a vos mismo. Revelará quién es vuestro amigo y quién es vuestro enemigo. Pero, además de todo esto, también si alguna bella dama ha puesto su corazón en un hombre, este espejo le mostrará la falacia del hombre si fuese falso y traidor, así como una nueva enamorada y a todas sus mañas, de forma clara que nada quedará oculto. Pero, por consiguiente, ante la venida de la agradable estación veraniega, ha enviado este espejo y este anillo que aquí veis a vuestra excelente hija, mi señora Canacé. ¿Queréis saber el poder de este anillo? Tanto si ella decide llevarlo en el pulgar como un bolso, no hay pájaro que vuelva por el cielo, cuya canción entiende ella perfectamente, así como significado con toda claridad y precisión, al que podrán responder con sus propias palabras. También conocerán ella las propiedades de toda hierba que crece, y a quien beneficia por profunda y anchas que sean sus hendas. Esta espada sevendinada que cuelga a mi lado tiene el poder de hendir y cortar a través de la armadura de cualquier hombre al que ataquéis, aunque la armadura sea tan gruesa como el roble robusto, y él queda herido por su golpe no sanará jamás, hasta que vuestra compasión os haga acariciar con la parte plana el lugar donde ha sido herido. Es decir, tenéis que acariciar la herida con la parte plana de la espada, y entonces la herida se cerrará. Esta es la pura verdad, sin adornos. Nunca fallará mientras siga en vuestro poder. Habiendo dado cuenta de lo expuesto, el caballero salió sobre su caballo del salón. Desmontó su caballo, quedó inmóvil en el patio, brillando como el sol. Luego el caballero fue conducido hasta su cámara. Se despojó de la armadura y tomó asiento en el banquete. Los regalos, es decir, la espada y el espejo, fueron llevados inmediatamente con toda la pompa hasta lo alto de la torre, oficiales especialmente nombrados para este fin. Mientras el anillo fue llevado ceremoniosamente
a Kanzi, que estaba sentada en la mesa principal. En cuanto al caballo de latón, esto es realidad, no fábula. No puede ser retirado de donde estaba. Si estuviese pegado al suelo con una cola. Nadie lo pudo tan siquiera mover del sitio, incluso ni con la ayuda de polea y cobrestante, por la simple razón que nadie sabía cómo funcionaba. Por ellos tuvieron que dejarlo allí, hasta que el caballero les mostró cómo moverlo, cosa que vas a oír dentro de un momento. Una gran multitud se agolpó de aquí y de allí para contemplar el inmóvil de caballo. Era tan alto, ancho y largo, y tan bien proporcionado y fuerte como un corcel lombrado. Más que eso, tenía una mirada tan rápida y tenía de tanto de corcel que hubiera podido ser el caballo de carreras de la Apulia. Todos estuvieron de acuerdo en que era perfecto desde la cabeza hasta la cola, y que no podía ser mejor ni por la naturaleza. Pero las maravillas eran como podía marchar, siendo que era latón. Cuestión de magia, pensaban. Cada uno tenía una noción diferente de la cuestión. Había tantas ideas como cabezas. Murmuraban como si fuese un enjambre de abejas, forjando teorías de acuerdo con sus fantasías. Citaron a los poetas antiguos y dijeron que era como Pegaso, el caballo volador, o quizás el caballo de Sinón, el griego que llevó a Troya a la destrucción. Según puede leerse en la vieja crónica, decía: el temor no ceja de embargar mi corazón, pues estoy seguro de que en Taña hay hombres anados que tienen la intención de ocupar la ciudad. Lo mejor sería que mirásemos en nuestro interior. Otro susurraba en voz baja a un amigo suyo: está equivocado. Se parece más a una de esas ilusiones mágicas que los juglares practicaban en los grandes banquetes. Así discutían, comentando sus diversas aprensiones, siempre dispuestos a interpretar las cosas de la peor forma, como suelen hacerlo las personas de poca instrucción, como expresa su opinión sobre asuntos demasiado sutiles para que su ignorancia pueda comprenderlo. Algunos se preguntaban cómo era que podía verse maravillas en el espejo había sido llevado a la torre principal. Otro tenía la respuesta diciendo que podía muy bien haber una explicación natural y que funcionaba mediante un dispositivo conveniente de ángulos y reflejos ingeniosamente combinados. Fueron mencionados Alacén, Vitello y Aristóteles, pues como todos los que han leído sus obras durante su vida, escribieron sobre curiosos espejos y la ciencia de la óptica. Sin embargo, otros se maravillaban de aquella espada que podía atravesarlo todo. Empezaron comentando la maravillosa lanza del rey Telefo y de Aquiles, que podía tanto herir como curar, exactamente igual como la espada de la que acabáis de oír hablar. Se debatieron los distintos métodos de templar el acero y cómo y cuándo debe hacerse el templado, todo lo cual, al menos para mí, es un misterio. Luego comentaron sobre el anillo de Canace. Todos estaban de acuerdo en que jamás habían oído hablar de algo tan maravilloso hecho por manos de orfebres, excepto que Moisés y el rey Salomón también tenían fama de ser diestros en el arte de la orfebrería. Así hablaba la gente, formando pequeños grupos. Algunos, no obstante, señalaron que era notable que el cristal fuese fabricado partiendo de cenizas de helechos, y que no obstante no tuviese parecido con la ceniza de esta planta. Pero como sea que esto se conoce desde hace mucho tiempo. La gente dejó de hablar y maravillarse por ello. Muchos especularon con la misma seriedad sobre la causa del trueno, de la pleamar y bajamar, de la niebla, de la composición de los hilos de la telaraña y de toda clase de cosas, hasta que supieron las respuestas. Así charlaron y discutieron hasta que el rey se alzó de la mesa presidencial. Febo había dejado ya la 10ª mansión al mediodía, la bestia real, el noble Leo, con la estrella Aldirán. Entre sus zarpas estaba todavía ascendido, con lo que ya pasaban 2 horas desde el mediodía, cuando el rey tártaro Gengis Khan se alzó sobre la mesa donde había estado comiendo con toda pompa. Unos sonoros acordes musicales le precedieron hasta que llegó al salón de las audiencias, donde varios instrumentos musicales sonaban en celestial armonía. Entonces los adoradores de
la alegre Venus, comenzaron a danzar, pues su señora se hallaba en su exaltación en Piscis y les contemplaba complacida. Cuando el noble rey tuvo sentado en su trono, el caballero forastero fue atraído inmediatamente a su presencia. Fue él quien condujo a Canace a la danza. Aquí todo era alegría y jolgorio, como ningún perro bobo puede soñar. Es preciso un hombre que conozca bien el amor y su servidumbre, alguna persona tan lozana como Mayo. El noble rey estuvo sentado en su trono, el caballero forastero fue traído inmediatamente a su presencia. Fue él quien condujo a Canace a la danza. Aquí todo era alegría y jolgorio, como ningún perro bobo puede soñar. Es preciso un hombre que conozca bien el amor y su servidumbre, alguna persona tan lozana como Mayo, para poderos describir el espectáculo mostrado. ¿Quién podría describir su exótico estilo de bailar, sus hermosos rostros, sus miradas al desaguaire, sus disimulos para que no se percatasen los celosos? Nadie podría, salvo Lancelot, y este está ahora muerto. Por tanto, pasaré por alto esta alegría y jarana, y no diré más, pero dejémosles en su jolgorio hasta la hora de la cena. La música sonaba. El mayordomo ordenó que se sirviera el vino y las especies con celeridad. Los mozos y escuderos corrieron a cumplir la orden. Pronto regresaron con los que habían ido a buscar, y todos comieron y bebieron. Y cuando todo esto terminó, se dirigieron al templo como convenía y era propio. ¿Qué necesidad hay de describir los manjares? Todos saben muy bien que en un banquete real hay abundancia de todo para que todos sean de alto rango o de baja estofa. Suelen abundar platos exquisitos, mucho más de los que yo conozco. Cuando la cena hubo terminado, el noble rey, acompañado por todo un séquito de señores y damas, se fue a ver el caballo de latón. Se admiró más a este reluciente caballo que en el sitio de Troya, donde un corcel fue también objetivo de admiración. Al final, el rey preguntó al caballero acerca de la fuerza y posibilidades del mismo, y le rogó que le explicase cómo se le controlaba. Cuando el caballero puso mano a las riendas, el caballo inmediatamente empezó a brincar y a retozar. No hay dificultad en ello, sire, dijo él. Cuando deseéis dirigiros con él a cualquier parte, no tenéis más que retorcer un alambre que está fijado dentro de su oreja. Ya os diré cuál cuando estemos solos. También debéis decirle el nombre del lugar o país al que queráis dirigiros. Cuando lleguéis al punto en el que queráis deteneros, le decís que descienda y torceréis otro alambre, pues así es como funciona todo su mecanismo. Entonces os obedecerá y descenderá, y allí permanecerá, quieto en el lugar como si le hubiesen salido raíces, sin que nadie en la tierra pueda llevárselo o moverlo de sitio. Ahora bien, si deseáis que se vaya, torced este alambre, y al instante desaparecerá de la vida de todos, pero volverá en el momento que decidáis llamarle para que regrese, sea de día o de noche. Luego os lo mostraré cuando estemos los dos solos. Votad en él para ir donde queráis. Esto es todo lo que tenéis que hacer. Ha captado perfectamente el principio de funcionamiento del artefacto, tal como le había comunicado el caballero. El noble y el valiente Genghis Khan regresó complacido a sus jolgorios. La brida fue llevada a la torre y guardada junto con sus más preciadas y valiosas joyas, al mismo tiempo que el caballo desapareció de la vista. ¿Cómo? No sé. Y esto es todo lo que conseguiréis de mí. Ahora dejaré que Genghis Khan haga gastado a sus nobles con festejos y jarana hasta que casi al amanecer. Termina la primera parte y empieza la segunda. El sueño que cuida de la digestión. Le hizo un guiño y les dio un aviso. Beber mucho y hacer ejercicio exige descanso. Bostezando del beso, diciéndoles que era tiempo de acostarse, porque a la hora en que el humor caliente y húmedo de la sangre tiene la supremacía. Vigilad vuestra sangre, es amiga de la naturaleza, afirmó él. También bostezando y de dos en dos o tres en tres, le dieron las gracias y todos empezaban a retirarse, a descansar como el sueño les exigía. Todos sabían que era para su bien. Sus sueños no van a ser contados. Lo que a mí se refiere, pues sus cabezas están repletas de los vapores de la bebida y, por consiguiente, no tenía significado especial. Muchos de ellos durmieron tarde,
excepto Canas. Como muchas mujeres, era muy dada a la templanza y se había despedido de su padre para irse a la cama temprano aquella noche. No quería que se la viese pálida y fatigada por la mañana, por lo que tuvo su primer sueño y luego despertó. Tanto el espejo mágico como el anillo habían alargado su corazón, de tal modo que, no menos de 2 veces, le supieron y perdió los colores. El espejo la había impresionado tanto, que ella soñó con él mientras dormía, por lo que antes de que el sol se hubiese alzado en el firmamento, llamó a su dueña y le dijo que deseaba levantarse. La dueña, preguntona como suelen serlo las mujeres viejas, propuso enseguida: ¿A dónde diablos queréis ir a esta hora tan temprana, señora, cuando todos están dormidos? Deseo levantarme y salir a dar un paseo, pues no quiero dormir ya más, replicó ella. Su dueña convocó un gran número de mujeres del séquito. Unas 10 o 12 de ellas saltaron a la cama. Entonces también se levantó la propia Canas, tan lozana y fresca como una rosa o como el sol recién estrenado que, a la hora de que ella estaba ya lista, no vestía ligeramente como venía para tener la libertad de movimiento y a la dulce y agradable estación del año. Sin más acompañamiento de su propio séquito que 5 o 6 damas, fue por un sendero atravesando el parque por donde había árboles. La neblina que se levantaba del suelo hacía que eso pareciese enorme y rúbico. Sin embargo, la escena era tan hermosa que deleitaba sus corazones, tanto por la temprana mañana como por la estación del año y el encantador de los pájaros. Pues, por sus canciones, entendió enseguida de lo que ellos querían decir y cuáles eran sus sentimientos. Si uno retrasa el llegar al objeto del relato hasta que el interés de todos los que escuchan se ha enfriado, cuando más se extienda, tanto mejor sabor tendrá su propia prolijidad. Por dicha razón, me parece a mí que ya es hora de que condescienza en abordar el objeto del cuento y hacer que termine el paseo de Canas. Mientras ella transitaba plácida y perezosamente, pasó junto a un árbol seco, blanco como si fuese de yeso. Encima de él, en la parte más alta, se hallaba posado un alcohol hembra, como tal confusión, que todo el bosquecillo resonaba con su lamento. Había batido sus alas tan sin piedad contra sí misma, que su roja sangre resbalaba del tronco hacia abajo del árbol en que se encontraba. Continuamente emitía agudos chillidos y lamentos, mientras se clavaba el pico sobre el cuerpo, gimiendo con tal fuerza que ningún tigre, ni bestia cruel que habitaban en los bosques hubiera dejado que moverse y llorar pudiese hacerlo. Ah, si yo supiese decirlo bien de los halcones, pues ningún hombre vivo jamás ha oído hablar de uno de los más hermosos plumajes, nobleza de forma y otros atributos dignos de notar. Dicha hembra parecía ser un halcón peregrino, procedente de algún país extranjero. De vez en cuando desfallecía por falta de sangre, hasta que llegó un momento en que estuvo a punto de caer desplomado del árbol. Como sea, la encantadora princesa Canas llevaba puesto en su dedo el anillo mágico que le permitía entender perfectamente el lenguaje de cada ave y poderle responder en su propia lengua. Pudo entender todo lo que el halcón hembra estaba diciendo y, con tanta compasión, le dio que la princesa estuvo a punto de caerse muerta. Ella apresuró sus pasos hacia el árbol, mirando compasivamente al halcón. Extendió su regazo, pues era evidente que el halcón se desplomaría la próxima vez que, por falta de sangre, desfalleciese. La princesa estuvo un largo tiempo de pie contemplando al halcón, hasta que finalmente le habló de estas palabras: ¿Cuál es la causa, si pudiese saberse, de que estéis sufriendo en ese tormento infernal? Dijo ella al halcón, que se hallaba por encima de su cabeza. ¿Es de duelo por una muerte o es por la pérdida de un amor? Pues estas dos cosas son, según creo, la causa de la mayoría de las penas que afligen a un noble halcón. Otro tipo de desgracia no vale la pena mencionarlas. Veo que te estás infligiendo castigo a ti misma, por lo cual demuestro que tu cruel agonía es causada por la amargura o por el desespero, ya que no veo que nadie quisiese casarte. Por favor, ten compasión de mí misma, por el amor de Dios, o, si no, dime cómo puedo ayudarte.
En ninguna parte del mundo he visto yo pájaro o bestia maltratarse a sí mismo con tal saña. Siento tal compasión por ti, que realmente tu pena me está matando. Por amor de Dios, baja del árbol. Soy realmente hija de un rey, y cuando sepa la verdadera causa de tu aflicción, la solucionaré antes de que termine el día, si es que está en mi mano, pues seguramente el gran Dios de la naturaleza me prestará ayuda. Además encontraré muchas hierbas que curarán rápidamente tus heridas. Al oír esto, el halcón chilló todavía más lastimosamente antes de que de repente se cayó al suelo, como en mortal desmayo, pues quedó inmóvil en el suelo. Canas colocó al halcón hembra en su regazo hasta que empezó a recobrar el conocimiento. Cuando el halcón hembra se recuperó del desvanecimiento, dijo algo como esto en el lenguaje de los halcones. La compasión surge de los nobles corazones, que sienten los agudos aguijonazos que sufren otros como en su propia carne. Eso es algo que demuestra cada día, tanto en los libros como en la vida real, pues un noble corazón declara su nobleza. Hermosa Canas, veo claramente que sientes compasión por mí de Sosagio, debido a la ternura de tu corazón femenino que la naturaleza ha implantado en tu carácter, sin esperanza alguna de mejorar mi situación, pero solamente para obedecer a tu generoso corazón y para que otros tomen aviso de mi caso. De la misma forma en que un león se acobardaba si ve cómo se pega a un perro ante él. Por esa razón y con ese objeto te contaré mis penas antes de irme, ahora que tengo tiempo y ocasión. Y así, mientras una contaba sus penas, la otra lloraba con tal desconsuelo como si quisiese deshacerse en lágrimas, hasta que el halcón le suplicó que parase de llorar, y, con un suspiro, empezó su relato como sigue. Yo nací, oh, un día desgraciado, en una roca de mármol gris y fui cuidado con tal ternura que nada me causó trastorno. Y no supe lo que significaba la adversidad hasta que pude elevarme muy alto bajo el firmamento. Cerca de mi vida, un halcón peregrino mucho que parecía la nobleza personificada, aunque estaba lleno de perfidia y traición, se movía de modales modestos, del color de la honradez, de una gran atención y deseo de complacer, hasta tal punto que nadie hubiese podido pensar que todo era simulación, tan a fondo que teñido la tela con esos falsos colores. De la misma forma que en una serpiente se esconde entre las flores esperando el momento de atacar, igual hizo este hipócrita. Este no ve más de los enamorados, siendo exageradamente galante y cortés, manteniendo la apariencia de atención que suele acompañar con un noble amor. Y de la misma manera que un sepulcro es hermoso por encima, mientras que se sabe que debajo hay un cadáver descomponiéndose. Igual era este hipócrita, ardiente por fuera y glacial por dentro. Y llevó su perfidia hasta tal extremo que, a menos que fuese el diablo en persona, nadie sabía lo que pretendía conseguir. Él lloró y lamentó durante tanto tiempo y durante tantos años, simuló adorarme que, creyendo sus promesas y juramentos, mi corazón, demasiado tierno y alocado, completamente inocente de su consumada maldad, temiendo que pudiese morir, pues me pareció que esto todavía podía muy bien suceder. Le concedió su amor bajo la condición de que mi honra y mi buen nombre se mantuviera siempre inviolados, tanto en público como en privado. En otras palabras, como parecía digno, le entregué toda mi alma y mi corazón. Sino Dios sabe, y Él también sabe que nunca lo hubiese entregado. Y cambié mi corazón por el suyo por toda la eternidad. Pero hay un viejo proverbio que dice: un hombre honrado y un ladrón nunca pueden pensar igual. Por tanto, cuando él vio que las cosas habían llegado tan lejos y que yo le daba todo mi cariño con tal que he escrito y le rendí mi fiel corazón con tanta entrega como el que juró que había dado el suyo, entonces, lleno de duplicidad, ese tigre cayó de rodillas ante mí con suprema humilde devoción y profunda reverencia, en aspecto y conducta tan propio de un enamorado sincero. Tan encantado estaba, según parece, que nunca, ni Jason ni París, el troyano, dije antes, Jason,
De verdad ningún hombre desde el Nemech, que como es hombre, podía haber imitado ni una millonésima vez parte de su destreza en engaños, y Supercheres hubiese sido digno de desatar los cordones de su zapato, allí donde los dobles y la situación reinan, de tal forma que hubiese agradecido algo con una criatura viviente como me dio las gracias a mí. Ninguna mujer, por prudente que fuese, hubiese podido resistir sus gracias celestiales, también educada y respetuoso que era tanto en conversación como en porte, y así, forma la cosa más pequeña capaz de causarle pena había que me haría sentir la muerte hacia presa de mi corazón. Para abreviar, las cosas llegaron tan lejos que mi voluntad se convirtió en un instrumento de la suya. Quiero decir que en todo lo que me reprimían los límites del decoro y de mi honra obedecía a su voluntad. Dios sabe que nadie amé, ni tanto ni a nadie podría amar así. Es que yo solo imaginase cosas buenas de él duró un año, quizá 2 o más. Pero al final eso fue lo que ocurrió. La fortuna quiso que él se marchase del lugar en el que yo vivía. No hace falta decir el color del dolor que esto me causó. No puedo ni empezar a describirlo. Pero una cosa sí diré, me demostró en qué consiste la condena a muerte. Tal fue el tormento que sufrí al verle marchar. Así que un día se despidió de mí y con tales muestras de pena que cuando yo le oí hablar y vi cómo hacía cambiado su color, realmente supuse que sentía tanto dolor como yo. Sin embargo, creí que era fiel y que realmente volvería de nuevo después de un tiempo. Había también razones de honor, como a menudo sucede, le forzaban a marchar, por lo que hice una virtud de la necesidad y me la tomé bien, viendo que había más remedio. Ocultando mi pena de él lo mejor que pude, le tomé la mano y juré por San Juan: ved, soy toda vuestra, sed para mí como yo he sido y seguiré siendo eternamente para vos. No es preciso que repita lo que me dijo por respuesta. ¿Quién sabía hablar mejor que él o comportarse peor? Él podía hablar con elocuencia y no hacer nada. Quien cena con el diablo necesita una cuchara larga. O sí he oído decir. Por lo que al fin tuvo que partir y se marchó a donde tenía que ir. Cuando decidió detenerse, me imagino que tenía este adagio en mi mente: todo goza cuando vuelve a su natural inclinación, o por lo menos así creo que reza. Los hombres sienten que una tendencia natural hacia la novedad, al igual que los pájaros enjaulados que uno alimenta, pues aunque les cuidéis de día y noche, poniendo en su jaula paja la más fina, de la que parece seda, y les deis azúcar, miel y pan, su hambre por la novedad es tal, que el momento en que la puerta está abierta, volcarán la tancita con sus propias patitas y seguirán volando al bosque a nutrirse de gusanos. Tienen un amor natural por lo nuevo, y ninguna nobleza de sangre impedirá que se vayan. Así sucedió con este halcón macho, maldito ese día, de una cuna noble, animoso, alegre, guapo, modesto y generoso como era. Un día vio a un milano hembra y de repente se enamoró perdidamente de ella, con lo que su amor por mi término se secó. Así, de este modo, quebró su palabra, y así mi amor se convirtió en adorador del Milano y se ha olvidado para siempre sin remedio. Y habiendo dicho estas palabras, el halcón hembra dio un grito y se desmayó nuevamente sobre el pecho de Canas. Grande fue la pena de Canas y de todas las mujeres de su séquito por la desgracia del halcón. No sabía cómo consolar al animal, pero Canas se la llevó a casa en su regazo y con todo cuidado la vendó y enyesó donde se había hecho daño en el pico. Todo lo que Canas pudo hacer ahora fue cavar en la tierra para encontrar hierbas medicinales y preparar nuevos ungüentos para curar al halcón, mediante hierbas y multicolores. Se ocupó de ello con todas sus fuerzas de noche y de día. A la cabecera de su propia cama dispuso un receptáculo para que el halcón, cubriéndolo de terciopelo azul, pues el azul representa la fidelidad propia de las mujeres, pero lo pintó de verde por fuera, con representaciones de todos los pájaros infieles, tales como los herrellillos, halcones machos y lechuzas, mientras que a su lado, para burlarla,
se pintaron urracas gruñéndolas. Ahora dejaré a Canas cuidando a su halcón y de momento no diré nada más sobre su anillo hasta que llegue el momento de relatar cómo el halcón hembra consiguió superar el amor de su enamorado. Arrepentido según la historia por la maldición de un hijo del rey, Cambalo, y de quien os he hablado. Desde ese momento, cuando os hablaré de Gengis Khan, que captura tantas ciudades de su época, reino, y luego explicaré cómo Alarkid ganó a Tedora por su esposa. Estuvo muchas veces en peligro por ella, de no haber tenido la ayuda del caballero de latón, y después de ello os hablaré de Trocambalo, que peleó en la liza con las dos hermosas, para conseguir a Canas, lo que al fin logró, pero ahora volveré o alejaré de esta historia. Termina la segunda parte y comienza la tercera. Apolo había sentido tan alto el carro que entró en la mansión de Mercurio ante su dios. Nuestra compañera Yesenia con el análisis final. Yo les resumiré el cuento y les daré una pequeña conclusión y una opinión desde mi punto de vista. El cuento ubica a un anfitrión que le pida a un escudero que cuente una historia con la temática de amor por su pasado y por todas las experiencias adquiridas. El escudero acepta y pide una disculpa si en algún momento se llega a equivocar. Él se centra en un momento en el que un rey llamado Gengis Khan, junto con sus dos hijos y su hija, celebran el 20º aniversario. Están en la celebración y de ahí llega un escudero, un desconocido, el cual tiene varios regalos desde India. Se los traían al rey. Entre ellos estaba un caballo, un espejo, una espada y un regalo para su hija, un anillo, el cual le permitía conocer las plantas curativas y y dar una pequeña plática con los animales. Podía entenderlos y comprenderlos. Esa misma noche todos se durmieron hasta tarde excepto su hija, ya que a ella no le gustaba desvelarse. Entonces ella se durmió muy temprano. A la mañana siguiente, como todos estaban desvelados, todos se levantaron hasta tarde, menos la hija, que se había levantado porque había escuchado un llanto en su patio. A ella se le hizo raro y decidió ir a pasear y a ver por qué escuchaba ese llanto y de dónde provenía. Después de caminar un buen rato, encontró a un halcón hembra llorando. Ella es la que se estaba lastimando y esto provocaba que se escuchara. La hija le pregunta que por qué se estaba lastimando y por qué estaba llorando, que si podía ayudar en algo. Ella respondió que sí, que estaba llorando porque la habían dejado, porque un halcón macho le había prometido demasiadas cosas, le había jurado demasiadas cosas y también dijo que le iba a dar muchas cosas. Entre ellas le juró el amor para siempre. Ella le creyó y profundamente se enamoró. Cuando el halcón la dejó, ella es que se quiso morir, se quiso lastimar, dijo que ya no tenía sentido esta vida. La hija, al saber esto, dijo, ¿estás bien? Y el halcón se desmayó. La hija decidió recogerla y cuidarla hasta que mejorara su salud. Después de todo esto, la hija del rey quiso que ella entrara en razón, que no iba a llorar, que no iba a sentirse mal, ni mucho menos iba a dar la vida por un amor egoísta que no valía la pena. Dijo que después de tantos amores fallidos llega la indicada. Entonces hizo que entrara en razón. En conclusión, yo digo que esta es la parte en la que mayor énfasis le da a la historia, porque podemos descubrir aquí que el escudero tuvo demasiadas experiencias en el amor, pero no las tuvo buenas hasta el final. Entonces, esta es una pequeña historia en la que, en mi opinión, está muy buena y da una pequeña reflexión demasiado buena en la que niños de todas las edades lo pueden leer y que pueden comprenderlo muy, muy bien. En conclusión, digo que da una reflexión un poco buena, muy buena, muy buena. Entonces, esto sería todo. Gracias. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Si les gustó el video, no olviden darle like y apretar el botón de suscribirse que está acá abajo. Para más videos y para tener todas las notificaciones del canal, no olviden apretar la campanita que está al lado del botón de suscribirse.
Deja tu comentario en la parte de abajo para que podamos saber qué es lo que piensas de nosotros y de nuestro video. Así, hacerlo más mejor y entretenido la siguiente. Hasta la próxima. Que tengan buenas tardes y buen día aparte.